Todo lo que comienza, todo lo que inicia, tiene un final. Esto es pura ley de vida. Incluso nuestra propia vida. Nacemos, comemos, crecemos, los que se casan se reproducen y mueren. Mueren para este mundo, aunque sabemos bien que Dios no nos ha creado para la muerte, sino para la vida. Y nuestra vida, aunque en este mundo termina, nuestra vida se transforma y cambia para la gloria de Dios. Esa es la esperanza que nos va sosteniendo en este mes de noviembre y siempre que estamos recordando a nuestros difuntos. Por eso, en estos últimos 3 domingos del año litúrgico que estamos por terminar y vendrá el Adviento para prepararnos a Navidad, la palabra de Dios nos está hablando de las cosas últimas que van a suceder. Por un lado, el domingo pasado nos hablaba de la muerte y de la resurrección. Hoy nos habla la palabra de la tribulación y del fin. El próximo domingo nos hablará del juicio final en la fiesta de Cristo Rey. Miren cuál es la ocasión de este domingo. Los judíos se sentían muy orgullosos de su gran templo, un templo sumamente hermoso, grandioso y majestuoso, que para el buen judío justo era casa de Dios y casa de la comunidad. Pero siempre hay gente presumida que hasta en las cosas de Dios presume, y eran muy orgullosos de su templo. Y Jesús, según el Evangelio que acabamos de escuchar, ante esta postura orgullosa de la construcción del templo, Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto que ustedes están admirando, todo será destruido. Este templo era ya el segundo templo en Jerusalén, porque el primer templo que había hecho Salomón había sido destruido, no obstante su grandeza. Y este templo superaba al de Salomón. Y Jesús se atreve a hablar ante esa grandeza de templo y belleza, que aún el templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Y después el Señor empieza a hablar de que habrán enfermedades, de que habrán guerras, de que se perseguirá a sus discípulos, para hablarnos de las cosas últimas. Dos cosas. Primero, el autor San Lucas de este Evangelio, pues vivió la destrucción del templo. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, que después sería emperador de Roma, entró a Jerusalén
destruyó el templo y saqueó la ciudad santa de Jerusalén. Pero el autor nos dice que todavía no es el fin. Nos habla del fin del mundo. ¿Cuándo va a ser eso? El Señor dijo fecha. Habló de día el Señor y de fecha. Simplemente dijo que eso va a pasar y será antecedido por señales. Pero todavía no es el fin. Todavía los cristianos y la gente de bien, en medio de las dificultades de la vida, en medio de las tribulaciones, en medio de la lucha, el Evangelio quiere fortalecernos y animarnos. Fortalecernos y animarnos porque la lucha es grande. ¿Habrá un fin del mundo? Habrá cuando el Señor quiera. Y nosotros católicos sabemos que habrá un fin, pero no somos curiosos, no tenemos morbosidad y malos pensamientos espirituales de que ya va a ser. Muchas personas no católicas se han atrevido a decir que ya el fin está cerca. Dios lo sabe. Que en Dios todo es presente, está cerca en ese sentido, pero decir que va a ser mañana, que va a ser el otro año, nadie sabe. Algunos han dado fechas y se han equivocado. Con el año 2000 ya era el fin del mundo, han pasado 22 años y aquí estamos. Con el Catún 13 del calendario maya, ya era el fin, porque los mayas lo dijeron. Pasó el Catún y aquí estamos. Es que la pandemia del COVID son las últimas señales. Epidemias, mis hermanos, han habido siempre. Terremotos ha habido siempre. Inundaciones ha habido siempre. No talemos los árboles de la montaña y no tendremos relajo ecológico. Pero no es el fin. ¿A qué nos invita esta palabra? A ustedes y a mí nos está invitando la palabra a perseverar en la lucha, sabiendo que Dios va con nosotros. Y a ser fieles, porque el que persevere hasta el final, ese se salva. Todo va a pasar. Lo único que no pasa y nos enseña la Escritura es el amor. Todo pasará, pero el amor permanece. Y la lucha del cristiano en la vida y en el mundo para transformar lo malo que hay en el mundo, la injusticia, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, es perseverar en la justicia y la verdad y seguir luchando. Y con la lucha de la justicia y del amor, no dejarnos de las autoridades corruptas que están acabando con el país. La palabra nos está invitando a todo eso. Miren, la primera lectura del profeta Malaquías nos habla de que al final brillará la luz de la justicia. Y la gente injusta y la gente mala tendrá su castigo. No porque Dios los quiera castigar, es que les está dando oportunidad para que cambien, pero no cambian, son duros de corazón. Y la segunda lectura
en la que el apóstol Pablo nos quiere animar en este camino de lucha, dice una frase bien fuerte: el que no quiera trabajar, que no coma. Miren, es palabra fuerte. Hay tanta persona cueruda que no trabaja. Tal vez tiene la mujer que lo mantiene o tiene el marido que lo mantiene, pero el hogar tiene necesidad y no se esfuerzan. El que no quiera trabajar, que no coma. ¿Pero a qué se estaba refiriendo San Pablo? Como hoy había una plebe de cristianos en la comunidad que pensaban que el fin del mundo ya iba a ser y que Cristo venía ahorita, y se mantenían cantando gloria a Dios, aleluya, amén, y ya no querían hacer nada, gente cueruda. Y muchas veces ponemos como pretexto hasta Dios mismo. Así pasaba en esa comunidad, gente cueruda. Aleluya, gloria a Dios, Cristo viene ya, y no trabajaban y no se comprometían para transformar la realidad de pecado que hay. A eso nos invita el Señor, a comprometernos cada día más. El fin todavía no va a ser, solo Dios lo sabe, pero mientras tanto tenemos oportunidad en este mundo presente y en esta vida que cada uno de nosotros tiene, de seguir trabajando y dar frutos buenos, que al fin y al cabo, mis hermanos y hermanas, personalmente el fin del mundo para cada uno de nosotros, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega el fin del mundo para cada uno de nosotros? El día que nos morimos, ahí se acaba todo. Y aunque te entierren en caja de oro y te hayas enriquecido robando porque sos autoridad, no te va a salvar eso. Te va a salvar las obras de amor y las obras de justicia. Porque en el día último, como nos dirá la palabra, en el último domingo, vamos a ser juzgados sobre el amor. No debamos pisto, no debamos nada de esas cosas, paguemos las deudas, pero ¿saben qué es lo único que vamos a estar siempre endeudados? ¿De qué vamos a tener deuda siempre? A ver, Olga, ¿de qué vamos a tener deuda siempre? Del amor. El pisto hay que pagarlo, no seamos mañosos, pagamos las deudas. Pero lo único que nunca vamos a terminar de pagar es el amor. Ahí vamos a estar siempre en deuda. Y en el último día vamos a ser juzgados sobre eso. Hoy, desde hace 6 años, el Papa quiere que en la iglesia dediquemos este domingo, el penúltimo domingo del año litúrgico, a los pobres. Y el Papa nos dice que siendo rico, tomándolo de San Pablo, Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Y la jornada del pobre tiene 2 finalidades. Primero, para que tomemos conciencia de nuestra vida. Porque miren, a veces pobres y ricos nos llenamos de cosas que son superficiales y nos endeudamos y vamos viviendo de pura marca. A mí me da lo mismo que sea un pantalón Levi's y que sea un pantalón comprado en el mercado, que al fin y al cabo lo que necesito es cubrirme. Pero hay gente que vive de marcas y que vive de un montón de babosadas y derrocha el pisto. Y los derroches son injusticia, porque hay tanta gente que no tiene nada. Y por eso, ante los pobres, debemos ser como el samaritano. ¿Qué hizo el samaritano? Bajarse del caballo
y atender a aquel pobre que se estaba muriendo. El primero pasó de largo, sabía mucho, pero si lo toco y está muerto me voy a contaminar. El sacerdote del templo iba volado, iba ya un poco tarde por ser impuntual y tenía que llegar a la hora para celebrar. Lo vio y lo dejó. Aquel samaritano se bajó, lo atendió, pagó de su bolsillo la pensión y lo que necesitara, y al día siguiente fue por él. Nosotros ante los pobres, mis hermanos, tenemos que bajarnos de nuestros lujos, porque miren, presumidos hay gente rica y presumida también hay gente pobre. Y a veces aparentamos tanta cosa. No tengo pisto, posiblemente no tenga, pero para socar el celular de tiempo y estar hablando tonteras, para eso sí tiene pisto, ¿verdad? Miren, hay que saber vivir de otro modo. Tenemos que ser solidarios y ayudarnos. Y respecto al pobre, no se trata de dar limosnita. Demos de lo que tenemos y de lo que somos, como la viudita pobre. Porque hay gente que para quitarse al pobre de su lado, una pinche limosnita da. Tratemos con dignidad al pobre, seamos solidarios y ayudemos. Ayudemos también desde nuestra propia pobreza. Yo soy pobre, yo estoy para que me ayuden a mí, y te excusas en tu pobreza y no ayudas. Ténganle devoción, y yo también, a la viudita pobre del Evangelio. 5 le dio, pero era lo único que tenía. Y la viudita pobre nunca dio sobras. El pobre tiene dignidad, el pobre es un hermano al que debemos ayudar. Hay tanta gente rica que explota, que se aprovecha de los demás. Y Guatemala, con la injusticia, con la corrupción que hay, es una gran fábrica de pobres. También los que tienen al país así, en el día del juicio, se la verán con el Señor. Nosotros seamos solidarios y ayudemos. Hay 2 tipos de pobreza. Pobreza extrema, de aquellos que no tienen absolutamente nada, y pobreza digna. Y la pobreza digna, aunque sea no banquetes, pero tienen la comida día a día. La pobreza digna, tienen ropa con que vestirse. Se enferman aún con grandes sacrificios, ahí van adelante. Posiblemente tengan pisto para ir a ver al doctor, pero no tienen el pisto para comprar la medicina. Pero ahí van. Pero hay gente que no tiene absolutamente nada. Y nuestras tierras Chortí son así. Hay cinturones de miseria alrededor del pueblo, aún en el mismo pueblo, en las orillas. Y no digamos algunas aldeas que viven en pobreza extrema. Total, seamos solidarios delante del hermano, que en el día del juicio junto a Dios estará el pobre y estará la pobre a quien no quise ayudar. ¿Por qué? Porque soy un gran tacaño. Y recordemos, los tacaños no se salvan. Los chuchos, y no hablo de los chuchos perros, hablo de los chuchos tacaños. Estos no se salvan porque no fueron misericordiosos con sus hermanos. Sigamos luchando, sigamos caminando, y que la palabra de Dios nos ilumine, y que la Eucaristía que vamos a recibir nos haga cada vez más generosos, dando frutos en la vida de justicia, de amor y de santidad.
El cristiano que reza mucho, pero no da frutos en la justicia y en el amor, no es santo. Cree que se va a babosear a Dios, no lo va a engañar. Tiene que dar frutos. Mucha alabanza. Cristo viene ya, gloria a Dios, amén, aleluya. Decía esa comunidad a la que San Pablo le dice hoy, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Sigamos trabajando sabiendo que el Señor va con nosotros para construir un mundo verdaderamente nuevo y mejor.